en el libro de Lamentaciones, en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 21 al 24, y este pasaje es hermoso. Dice así: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Es palabra de Dios. Mis hermanos, en este libro de Lamentaciones nosotros encontramos una serie de poemas, más precisamente 5 poemas de lamentaciones, de ahí el nombre del libro, de lamentos. Y aunque el autor es anónimo, la gran mayoría de los estudiosos de la Biblia coinciden en que muy probablemente este libro fue escrito por el profeta Jeremías. De allí que en nuestras Biblias los 2 libros, Jeremías y Lamentaciones, están juntos uno después del otro. Y es indudable, apenas leemos el libro, no sé si han tenido oportunidad de leerlo, que este libro fue escrito ante la destrucción de la ciudad de Jerusalén por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, en el año 586 a.C. Y la visión que tenía delante de sus ojos Jeremías era realmente terrible. Edificios totalmente destruidos a nada, hombres, mujeres y niños muertos, despedazados en la calle. En Jerusalén no quedaba absolutamente nada en pie, era todo desolación. Ahora, durante muchos años el Señor estuvo llamando a la nación de Israel al arrepentimiento a través de diversos profetas. Los profetas fueron enviados por Dios para traer a Israel al arrepentimiento. Pero el país, el pueblo, decidió cerrar su corazón a Dios y vivir de espaldas a Él en la más absoluta idolatría, hasta que fue demasiado tarde. Y entonces la devastación de Jerusalén y el cautiverio en manos de los babilónicos fue uno de los sucesos más terribles que debió vivir Israel en el Antiguo Testamento. Todos fueron hechos, los que sobrevivieron, hechos esclavos de los babilonios. Y en los capítulos 1 y 2 de este libro nosotros encontramos el lamento de Jeremías desde la perspectiva de la nación toda. Él habla de la nación. Pero cuando llegamos al capítulo 3, ese lamento ahora se vuelve en algo personal. Jeremías habla de sí mismo. Leamos los versículos 1 al 3 de Lamentaciones 3. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor. Está hablando de Dios. Él, Dios, me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Jeremías sabía perfectamente que detrás de ese poder devastador de los babilonios había un poder infinitamente superior, que había usado a Nabucodonosor como un instrumento de castigo. Hermanos, era Dios el que al final de cuentas estaba disciplinando a la nación de Israel, que le había dado la espalda a pesar de las grandes muestras de amor y de misericordia de parte de Dios que habían recibido. Esta nación se había volcado hacia la idolatría. Israel es presentado en este libro como una mujer adúltera que se había prostituido con un montón de amantes. La situación era terrible. Y cuando Jeremías contempla todo eso, se siente absolutamente desolado. Él dice en el versículo 3 que yo acabo de leer, que el mismo Dios se había vuelto contra él. Y mis hermanos, realmente qué terrible es eso, ¿no? Cuando nos parece que Dios estuviera en contra nuestra. Cuando oramos y parece que las oraciones nuestras no pasan del techo. Dice el versículo 8,
Aun cuando clamo y pido auxilio, Él cierra el paso a mi oración. Tremenda la situación de Israel y de Jeremías. Pero cuando llegamos al versículo 21, que yo leí al comienzo en nuestro texto, vemos que el panorama cambia bruscamente. De repente todo es diferente, todo ha cambiado radicalmente. Dice el versículo 21, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Y luego el versículo 24 dice, el Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Mis hermanos, ¿qué pasó? ¿A qué se debe ese cambio? Porque el mismo capítulo cambia radicalmente del enfoque, porque la situación sigue siendo la misma, hermanos. Israel sigue destruida y los israelitas siguen siendo cautivos de los babilonios. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Saben lo que cambió? Jeremías cambió. Jeremías fue el que cambió. Jeremías había tomado la decisión de contemplar el panorama a través del carácter de Dios y no a través de las circunstancias. Él trae a su memoria el hecho de que Dios sigue siendo Dios, a pesar de lo que está sucediendo. Y que por esa razón todos los creyentes tenemos hoy una esperanza real, una esperanza ciertísima, mis hermanos, aun cuando nos encontremos atravesando la situación más desesperante. Siempre hay esperanza en Dios. Siempre. Y hay por lo menos aquí 4 enseñanzas en nuestro texto que yo espero de todo corazón como pastor en esta mañana que sean de consuelo para todos aquellos que puedan estar atravesando situaciones desesperadas, situaciones apremiantes, situaciones sumamente difíciles. Mis hermanos, hay 4 poderosas razones aquí para afianzarnos nosotros en la realidad de que a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de los problemas que encontramos en este mundo caído, si nosotros somos verdaderos creyentes, tenemos una esperanza ciertísima en el Señor. La primera razón es que Dios nos ama con un amor que nunca termina y un amor que nunca cambia. Versículos 21 y 22. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Todos nosotros, absolutamente todos, tenemos constantemente un diálogo interno, ¿no? Conversamos con nosotros mismos, todos lo hacemos, nadie lo reconoce ni lo hace en voz alta para que no nos traten de locos, pero todos hablamos con nosotros mismos, un diálogo que nunca se detiene excepto cuando estamos durmiendo. Pero mis hermanos, en ese diálogo, si nosotros permitimos que las circunstancias que nos rodean, lo que está sucediendo en el mundo, sean las que controlen ese diálogo, mi querido hermano, te vas a hundir en medio de la prueba. Te vas a hundir. Pero si tú decides hablarle a tu alma usando las verdades que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo en su palabra, pronto te vas a dar cuenta que tú no estás a merced de las circunstancias, sino en las manos de un Dios todopoderoso. Mis hermanos, si hay algo que yo quiero que ustedes se lleven grabado en su corazón en esta mañana, para que les sirva durante toda la semana, si hay algo que yo quiero que ustedes recuerden, es que las circunstancias no son Dios, Dios es Dios. Y ese Dios nos ama con un amor que nunca cambia, con un amor que nunca termina. La palabra que aparece en nuestro texto como misericordia es una palabra hebrea, gesed, que es demasiado rica en significado como para poder expresarlo en una sola palabra en nuestro idioma, en español. Esta palabra, gesed, señala una clase de amor que se encuentra enraizado en el pacto que Dios ha hecho con su pueblo.
Nosotros podríamos traducir esta palabra como lealtad al pacto o misericordias del pacto. En las Escrituras, un pacto es una promesa sobre la cual Dios interpone un juramento. Por ejemplo, cuando la Biblia habla acerca del pacto que Dios hizo con Abraham, dice que no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Es decir, Dios le hizo una promesa a Abraham y encima de eso juró por sí mismo que cumpliría esa promesa. Así que, mis hermanos, el amor de Dios por nosotros no depende de sus emociones, es decir, no depende de cómo Dios se levanta en la mañana, no, el amor de Dios depende de su voluntad. Por alguna razón que nosotros no conocemos, ni tampoco vamos a poder entender de este lado de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, Dios el Padre hizo un pacto con Dios el Hijo y le prometió que le daría un pueblo el cual Él iba a amar con un amor que es incondicional. Y mi querido hermano, mi querida hermana, si tú eres un verdadero creyente, en ese pacto estamos incluidos tú y yo. Dentro de ese pacto, Dios tomó la decisión de amarnos, no porque éramos adorables o dignos de ser amados, no, todo lo contrario, éramos odiosos, éramos sus enemigos, pero Él decidió amarnos. Lo que Jeremías está diciendo en este pasaje es que Dios nos ama porque Él así lo prometió, Él se lo prometió a su Hijo en la eternidad. Es por eso que, como dice el texto, las misericordias de Dios nunca terminan. Porque no dependen de ti, ni dependen de mí, dependen de Él. Noten lo que dice el versículo 22, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Es decir, la misericordia y la bondad del Señor no tienen fecha de vencimiento. No es como los productos que nosotros compramos, que todos traen una fecha de vencimiento. No. Nosotros nunca vamos a encontrar un cartel que diga la misericordia de Jehová ya se terminó. No tiene fecha de vencimiento. Y la palabra bondad, que también aparece aquí, viene del término hebreo que significa vientre. Bondad significa vientre en hebreo. Y hace referencia al vientre de una mujer. O sea que la idea aquí es la siguiente: así como las mujeres cuidan con celo y ternura el fruto de su vientre, así también, mis hermanos, Dios cuida de cada uno de los suyos. Mis hermanos, nosotros somos la niña de sus ojos. Nosotros somos el fruto de su vientre porque fuimos engendrados de nuevo por medio de su palabra. Su amor por nosotros es inmutable si somos sus hijos. Pero además Jeremías está diciendo aquí que el amor de Dios es más que eso. El amor de Dios es tierno y es compasivo. Dice Isaías capítulo 49, versículo 15, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Bueno, dice Dios, aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. De modo que estas dos palabras, misericordia y bondad, apuntan hacia dos realidades distintas del amor de Dios. La primera resalta la fidelidad de Dios al pacto que hizo con su Hijo y con su pueblo. La segunda resalta la ternura y la compasión de Dios con nosotros. Él prometió amarnos, Él decidió amarnos y Él juró amarnos. Y yo no sé tú, pero para mí, mi hermano, esto es realmente conmovedor. Esto es increíble, porque nuestra experiencia en la vida es totalmente diferente, ¿no? Los amigos van y vienen. Hoy están, mañana no están. Las relaciones humanas son muy cambiantes. Hay gente que te apreciaba mucho aparentemente y compartía todo contigo. De un día para el otro ya no te conoce más.
todo es inestable. Pero sabes una cosa, eso nunca te va a suceder con Dios, porque su amor no depende de ti. Él decidió amarte porque Él decidió amarte. Él prometió amarnos desde antes de la fundación del mundo. Su amor por ti es eterno, mi hermano, y por lo tanto depende exclusivamente de Él. Pero hay una segunda razón en nuestro texto para poder mantener la esperanza en medio de circunstancias difíciles, y es el hecho de que Dios renueva sus misericordias en nuestras vidas cada mañana. El sol se levanta por la mañana y ahí mismo se están levantando las misericordias nuevas del Señor para nosotros. Las misericordias de Dios son constantes y novedosas al mismo tiempo. Son constantes porque Dios no cambia, pero al mismo tiempo son novedosas porque Dios nos presenta cada día nuevas oportunidades para que podamos experimentar su favor, su bondad, su compasión, su misericordia y su gracia. Hermanos, las misericordias del Señor son como el maná, caen del cielo cada mañana. Mire, pensemos por un momento en el amor de los padres hacia los hijos. Todos somos padres y madres, ¿no? Y cuando uno tiene un bebé recién nacido, eso requiere de mucho esfuerzo. Es algo que lleva mucha dedicación, mucha paciencia, ¿no? Mucha constancia, especialmente durante los primeros meses. Pero a pesar de que es difícil, es increíble cómo cada día el amor de los padres se renueva. Nosotros nos vamos a dormir, nos levantamos a la mañana siguiente, vemos otra vez a nuestro bebé y volvemos a sentir por él la misma ternura y la misma emoción que sentimos cuando lo vimos por primera vez. Bueno, el amor de Dios es eterno, es inmutable, es un amor que no cambia y sin embargo, hermanos, se renueva cada mañana. Y no porque las misericordias de ayer necesitan ser mejoradas, no, sino porque las misericordias de ayer eran para las cargas de ayer, no para las cargas de hoy. Dice Mateo capítulo 6, versículo 34, por tanto no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Cada día tiene una cuota diferente de problemas. Pero por esa misma razón Dios tiene reservado para nosotros un nuevo paquete de misericordias que serán suficientes para enfrentar lo que viene cada día. Mi hermano, no quieras que Dios te dé hoy las fuerzas que tú vas a necesitar mañana. No quieras vivir con las misericordias de mañana, sino que vive con las misericordias de hoy, porque cada día son diferentes. Confía en el hecho de que cada día de tu vida, el Dios que te salvó de pura gracia por medio de la muerte de su Hijo en la cruz, va a estar al lado tuyo, cuidando de ti y proveyendo todas las misericordias que vas a necesitar cada día. Ninguno de nosotros puede saber con certeza lo que va a suceder mañana. Nosotros no tenemos la menor idea de las tentaciones que vamos a tener que enfrentar mañana. No tenemos ni idea de las enfermedades que vamos a padecer mañana. No tenemos idea de los problemas que vamos a llegar a tener con otras personas, ni siquiera tenemos idea de cuánto tiempo nosotros vamos a estar en este mundo. El mañana es completamente incierto para todos nosotros, pero mi hermano, si tú eres creyente, si hay algo de lo que tú puedes estar seguro, es de lo que dice el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mis hermanos, me parece que están dormidos porque esto es conmovedor. Dios renueva su misericordia hacia ti todos los días. Y te ama con un amor inalterable.
Mi hermano, Dios está más inclinado a bendecirte que tú a recibir su bendición. Ahora, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de todas estas cosas? Bueno, por la tercera razón que nos presenta nuestro texto. Ya hemos dicho que el amor de Dios nunca termina, nunca cambia. Hemos dicho que Él renueva sus misericordias cada mañana, pero mis hermanos, ninguna de esas cosas sería un verdadero consuelo si el Dios que promete todas esas cosas no fuera absolutamente fiel. La tercera razón es que nosotros podemos descansar confiados y seguros en la fidelidad de Dios. ¿Se dieron cuenta de una cosa? Jeremías venía hablando acerca de lo que Dios hacía. Pero ahora en el versículo 23, Jeremías directamente le habla a Dios y le dice, grande es tu fidelidad. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, que su teología se convirtió en doxología. ¿Y qué es doxología, pastor? Bueno, doxología es una exclamación de alabanza a Dios. Y mi querido hermano, mi querida hermana, déjame decirte algo. Si tu teología no te lleva a la doxología, no te lleva a alabar a Dios, mi hermano, tú tienes una teología defectuosa. Totalmente defectuosa. Jeremías está contemplando aquí los atributos de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, y no puede hacer otra cosa más que decirle, Señor, grande es tu fidelidad. Y la palabra fidelidad significa firmeza, constancia, confiabilidad. Nuestro Dios es constante y es absolutamente fiel. Cuando Él promete algo, lo cumple. Y lo cumple no solamente porque Él es veraz, sino porque no hay nada ni nadie en todo el universo que pueda impedir que Él haga lo que ha decidido hacer. Porque Él es todopoderoso y es soberano. Miren, hasta el mismo rey Nabucodonosor, que destruyó Jerusalén y llevó cautivo a Israel, en un momento dado de su vida tuvo que reconocer esto. Dice Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35, pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo, y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano ni decirle ¿qué has hecho? Mis hermanos, no hay nada ni nadie que pueda frustrar los planes de Dios. Él es absolutamente confiable todo el tiempo y en toda circunstancia. Mis hermanos, nuestro Dios es fiel en medio de nuestra aflicción. ¿Saben por qué? Porque Él siempre tiene un propósito santo y justo detrás de cada aflicción. Nuestro Dios es fiel en medio de la tentación. Dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Nuestro Dios es fiel a su propósito de santificarnos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 23 y 24. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel Él es el que os llama, el cual también lo hará. Él nos llamó a salvación con un propósito: hacernos iguales a su precioso Hijo. Y Él es fiel en cumplir. Nuestro Dios también es fiel en perdonar, hermanos, cuando venimos a Él en arrepentimiento. Dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel por causa de su justicia.
Mi hermano, cuando tú le pides perdón a Dios después de haber pecado, por favor, no te ampares, no descanses en tu sentimiento de perdón, porque puede llegar el caso en que tú no te sientas perdonado. Eso es subjetivo. Descansa en la promesa de Dios, porque Él es fiel. Absolutamente fiel. Mis hermanos, ¿saben cómo se llama un hombre que le es fiel a su esposa el 99% de las veces? Adúltero. Porque la fidelidad es el 100%. ¿Se es fiel o no? No hay un porcentaje. Bueno, nuestro Dios no es fiel el 99% de las veces, Él es fiel el 100% de las veces, porque Él sí es absolutamente fiel. Es más fácil que mañana no salga el sol, es más fácil que mañana no haya mundo, a que Dios deje de cumplir lo que prometió. Y yo quiero preguntarte, ¿tú crees eso, mi hermano? Mi hermana, ¿tú crees eso? ¿Tú crees realmente que todas las cosas obran para bien para todos aquellos que aman al Señor? Como dice Romanos 8:28. Mis hermanos, ¿de qué nos sirve que Dios nos diga que Él nos ama con un amor que no cambia? ¿Qué nos sirve que Él nos diga que sus misericordias son nuevas cada día, si no fuera que Él es un Dios absolutamente confiable? Y esto nos lleva a nuestra cuarta y última enseñanza de este pasaje, que es la siguiente: por cuanto nuestro Dios es amante, por cuanto nuestro Dios renueva sus misericordias cada mañana, por cuanto nuestro Dios es absolutamente fiel, mi hermano, mi hermana, esta es la aplicación, esta es la conclusión de todo este mensaje. Por todo eso que hemos hablado, Él es todo lo que necesitamos. Todo. Versículo 24, el Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Y mis hermanos, que Dios sea nuestra porción, que Dios sea nuestra herencia, no solo es suficiente, es demasiado. Demasiado. Es la misma idea que expresa el rey David en el Salmo 16, versículo 5. El Señor es la porción de mi herencia y mi copa, tú sustentas mis suertes. Nosotros vemos que hay muchas cosas de este mundo que disfrutan muy poco, ¿no? Son pocos los millonarios que viven muy, muy bien. Eso es una realidad. Y muchos piensan, qué feliz sería yo si tuviera solamente el 5% de lo que tiene Bill Gates. Solo el 5%, qué feliz sería, ¿no? Si pudiéramos tener aunque sea una partecita de lo que tiene esa minoría. Pero mis hermanos, escúchenme muy bien, el mayor bien de todo el universo está al alcance de la mano de todos aquellos que están en Cristo Jesús. Voy a repetir porque parece que no me escucharon. El mayor bien de todo el universo está al alcance de la mano de todos aquellos que están en Cristo Jesús. Ahora parece una iglesia. Parece que están hoy. Mis hermanos, no hay un bien mayor en todo el universo que Dios mismo. Eso es lo que Jeremías le está diciendo a su alma en medio de toda esa destrucción, en medio de toda esa desolación, de todas las calamidades que habían enfrentado como nación. Él le recuerda a su alma que Dios es un Dios amante, ese Dios fiel, ese Dios que renueva sus misericordias cada día, ese Dios es su porción. Es lo mismo que Asaf le dice a su alma en el Salmo 73, cuando él percibe en su corazón el veneno de la envidia al considerar la prosperidad de los impíos. Los impíos estaban prosperando y los cristianos eran pobres, y Asaf empieza a hablar mal por causa de su envidia, pero en el Salmo 73, versículos 25 y 26, Asaf llega a esta conclusión, y por favor escuchen bien porque este pasaje es precioso. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre.
Mis hermanos, esa es la porción que nosotros tenemos en Cristo. Una porción más que suficiente. Una porción superabundante y, ¿sabe lo más glorioso? Una porción que nada ni nadie nos puede quitar. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Saben cuál es el problema? El problema está en que muchas veces nosotros perdemos de vista la realidad de que nuestro Dios es todo lo que realmente necesitamos. Y empezamos a construir ídolos. Porque como dice Juan Calvino, somos una fábrica de ídolos. ¿Y saben qué hace a Dios en su amor? Se vale de las aflicciones, se vale de los problemas de este mundo para destruir así nuestros altares y llevarnos de vuelta a sus pies. Él nos quita un bien menor para llevarnos de la mano a un bien que es infinitamente superior. Mis queridos hermanos, Dios es la bendición del Evangelio. Dios es la bendición del Evangelio. Fue para hacer que nosotros pudiéramos disfrutar de esa bendición que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que el Dios de los cielos pudiera ser nuestra porción, nuestra herencia. Jerusalén fue destruida en esa oportunidad, pero ¿saben una cosa? Jerusalén no fue consumida, Jerusalén no fue borrada de la faz de la tierra. ¿Saben por qué? Porque Dios había hecho una promesa, que de la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Israel sí merecía ser exterminada por causa de su pecado, merecía ser borrada de la faz de la tierra, pero si Dios hubiera hecho eso, no habría podido cumplir lo que Él prometió. Él preservó a su pueblo hasta la llegada de su Mesías, por amor a ti, mi hermano, y por amor a mí. Fue por amor a nosotros. Porque Él había decidido amarnos desde antes de la fundación del mundo. Él había decidido perdonar todos nuestros pecados a través del precio de la vida de su propio Hijo. Precisamente porque Él es un Dios fiel. Por eso es imposible para Él pasar por alto el pecado, porque Él es fiel a su justicia. Y eso fue lo que Dios hizo en Jesús, satisfacer su propia justicia, derramando su ira, la ira que tú y yo merecemos por causa de nuestros pecados. Él la descargó toda sobre su Hijo en la cruz. Mis hermanos, la cruz de Cristo es la máxima expresión del amor y de la fidelidad de Dios. Mis hermanos, es por causa de Jesús que todas las promesas de Dios son nuestras. Porque nosotros estamos en Él. Jesús es el receptor por excelencia de todas las promesas de Dios. Pero nuestras vidas, dice Pablo en Colosenses, están escondidas en Él. Por lo tanto, todas esas promesas de Dios, hermanos, son tuyas y son mías también. Y ahora yo quiero preguntarte de vuelta, mi hermano, ¿tú puedes descansar confiado en el amor y en la fidelidad de Dios? ¿Tú descansas realmente? Cuando te encuentras en medio de la tormenta, cuando tu barca está siendo zarandeada por las olas, porque las pruebas llegan a nosotros de repente, no mandan ningún telegrama de aviso, y no llega una sola, llegan de a racimos. ¿Qué haces tú en medio de esas dificultades? ¿Traes a tu mente y a tu corazón las promesas de Dios, como hizo Jeremías, de tal manera que tú también puedas cantar a viva voz, gritar: grande es tu fidelidad? Y mi hermano, estoy diciendo cuando estamos en medio de la prueba, no de la dificultad. No estoy hablando de cantar o decirlo sentado aquí en la iglesia cómodamente en un asiento bajo techo y con aire acondicionado. No. Yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo si tú dices: grande, Señor, es tu fidelidad, cuando te llega un sobre del médico que te dice que es cáncer. O cuando acabas de perder un embarazo. O cuando se acaba de morir tu mamá o tu papá.
O cuando te enteras que tu hijo está gravemente enfermo. O cuando pierdes tu trabajo y estás a punto de quedarte en la calle. O cuando alguien en el que tú confiabas ciegamente de hace muchos años te traiciona de la manera más vil. A eso me refiero. En esos momentos, mi hermano, tú puedes elevar tu corazón al cielo, a Dios, y decir sin ninguna duda en tu corazón: oh Señor, grande es tu fidelidad. Mis hermanos, mis hermanas, recuerden algo, eso quiero que se lo lleven con ustedes. Las circunstancias no son Dios. Dios es Dios. Y Él es bueno, Él es misericordioso, Él es fiel, incluso en ese momento en el cual tú no tienes la menor idea de lo que Él está haciendo en tu vida. Jeremías no podía vislumbrar el futuro. Él no sabía lo que iba a suceder. Él no vio a Cristo sufrir en la cruz del Calvario. Él no vio a Cristo recibiendo en su cuerpo de carne la ira que tú y yo merecíamos por causa de nuestros pecados. Pero por medio de la fe, este hombre pudo decir: Señor, yo espero en ti. En medio de esta situación tan desesperada, tan difícil, Señor, yo espero en ti, porque yo sé que tus misericordias nunca fallan, porque yo sé que tú las renuevas cada día, porque yo sé que tú eres fiel, grande es tu fidelidad, Señor. Y si tú estás aquí esta mañana sin Cristo reinando en tu corazón, mi amigo, debo decirte con una gran pena en mi corazón que lo que dice Jeremías en este pasaje no es para ti. Sí es cierto que nuestro Dios es misericordioso, fiel, compasivo, pero esas misericordias de Dios son solo temporales para todos aquellos que rehúsan confiar únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados. Son bendiciones temporales. Mi amigo, algún día tú tendrás que enfrentarte con ese Dios misericordioso, pero ya sin ninguna misericordia para ti, porque será demasiado tarde. Mi amigo, ven a Cristo, ven ahora, sin más rodeos, allí donde estás, confiando únicamente en Él y en su gracia para el perdón de todos tus pecados, y recibirás en ese mismo instante el don de la vida eterna. Mi amigo, acógete hoy mismo a la gracia de Dios en Cristo. De todo corazón, mi amigo, ven a Cristo, ven a la cruz. Vamos a orar.